Qué belleza esta tablet de la Blackview. Es el modelo Spider 8, del tipo todoterreno. Es como los celulares tan conocidos de esta marca con certificación militar. Yo tuve varias tablets y todas terminaron mal, todas con la pantalla partida al poco tiempo de usarla. Cualquier accidente se te caía y chau tablet. Muchas veces veía en películas tabletas de este tipo que usan los corresponsales de guerra y militares en el frente de combate, donde reciben toda clase de maltrato. Y me imaginaba tener una con esas características y no tener que preocuparme si se golpea, se cae, se moja. Bueno, creo que este modelo es el indicado, especialmente útil para darle un trato sin preferencias y llevarla a todos lados para que la manejen los chicos, sin cuidado. La pantalla en sí está protegida por un cristal Gorilla Glass 5 que es muy resistente y tiene un muy buen tamaño, es de 10.1 pulgadas. Para que se den una idea más concreta del tamaño que tiene, es más o menos 3 veces un celular normal. El gabinete es rugoso, de color negro, con detalles en negro en este caso, pero también viene con detalles en color naranja. La apariencia del gabinete, bueno, es la característica de la marca Blackview. Vean este, por ejemplo, BV 8800, también tiene el mismo detalle. Ya hice una review de este modelo, si la quieren ver, acá se las dejo en la i. En el costado izquierdo encontramos el botón de encendido y las teclas de volumen, y en el derecho las entradas para un USB tipo TG que permite la carga y además permite la carga en reversa, es decir, lo podés utilizar como si fuera un power bank. También trae incluido en el teléfono un adaptador USB OTG a USB. También en este costado encontramos la ranura para agregarle el chip telefónico y una memoria externa, o bien dos chips telefónicos, podés ponerle. Todas las conexiones están protegidas por tapas con sellos de seguridad para evitar las filtraciones de humedad. En ambos costados encontramos los dos parlantes, bastante grandes y potentes. La cámara frontal es de 16 megapíxeles y tiene incorporado un LED de iluminación. También en la parte frontal encontramos dos roscas para agregarle la correa de mano, que también viene incluida, junto con un destornillador para ajustar los tornillos. La cámara trasera está en el centro, en la parte superior, es de 13 megapíxeles. Estuve haciendo algunas fotos y la calidad me pareció muy buena, ya más adelante les voy a mostrar. El peso de la tablet es de 854 gramos y posee una batería de 13.000 miliamperios. Bueno, es una batería muy grande. Esta capacidad te permite el uso de la misma durante 30 horas, por ejemplo, escuchando música, o 16 horas de navegación por la web, 8 horas viendo videos, 7 horas de juego. Si está en stand-by, bueno, 720 horas, ¿no? Esto es 3 veces más que cualquier tablet común. El cargador incluido es de 33 watts y le da carga completa en el lapso de 3 horas. Y pasando a las características del CPU, es octa-core Unisoc Tiger y bueno, posee un almacenamiento de 8 GB más 8 de RAM más 128 de ROM. La tablet está preparada para climas extremos, desde menos 20 a más 60 grados. Puede sumergirse hasta 1,5 metros durante 30 minutos y es apta inclusive también para fotografía debajo del agua. Bien, vamos a encenderla y a ver los detalles de soft. Cuando arranca por primera vez te pide que elijas el idioma de preferencia y continuando debemos conectarlo a la red local y agregar el chip telefónico. Y cuando terminamos los pasos de configuración nos encontramos con todo el esplendor de la tablet. Muy agradables colores, con pantalla con protección de UV para evitar los ojos secos,
una velocidad de respuesta muy buena, especial para juegos. El sistema operativo está basado en Android 13, trae incluida también una lapicera de pantalla de muy buena calidad, se ve, y una de las particularidades que me agradó muchísimo es el modo PC que permite. Desde la configuración podés programar la vista de la pantalla en modo PC con su barra característica en la parte inferior. Por supuesto, podés agregarle un teclado que puede ser Bluetooth o con cable y convertirla prácticamente en una PC de escritorio. Hagamos ahora algunas pruebas para ver qué tan resistente es. Yo no voy a hacerle pruebas muy drásticas. Se sobreentiende que no vas a zapatear un malambo sobre la misma, ¿no? Es decir, si le das un golpe es por un accidente. Entonces, caídas de más de 1 metro no son ningún problema. Vean esto. Mojaduras durante la lluvia, caídas accidentales al agua, nada. Exposición al calor, a temperaturas extremas, exposiciones al polvo y a la tierra. La Spider 8 es óptima para el uso en medio rural, donde el trabajo es rústico y se necesitan aparatos tecnológicos resistentes a todo. Piensen que estos dispositivos van sobre máquinas donde hay vibraciones fuertes, saltos, en general tampoco se tiene una delicadeza en el trato de estos dispositivos, ¿no? Mi zona, que justamente es netamente rural, seguro que les va a caer muy bien este dispositivo, porque el productor se maneja muchísimo ya con tecnología y siempre el mayor tamaño que presenta una tablet en comparación con un celular es una opción, y sobre todo las características de resistencia que tiene a todo tipo de trato y maltrato que se le dé al dispositivo. Eso hace que la Spider 8 sea una excelente opción. Bueno, acá les dejo algunas fotografías tomadas con la cámara, que como pueden ver son de muy buena calidad. Para terminar, si les interesa el producto, en AliExpress hay una promoción desde el 21 de agosto de 2023 con importantes descuentos que pueden aprovechar. Acá en la descripción les dejo todos los links, aprovéchenlos si están interesados en este tipo de producto. Y como siempre, mil gracias por ver el video, dejen el like si les gustó la review y suscríbanse al canal. Chau, que Dios los bendiga a todos.